Bien, bien. Bien, entonces vamos a iniciar lo que va a ser la temática del día 4 y esto fue algo que me habían preguntado ya los otros 2 días, así que decidí incluirlo acá también y son los horarios de Forex. Bueno, la gráfica la tomé de internet, por eso dice horario de Forex para Colombia, pero bueno, obviamente si estás en otro país, lo que harías es ver cuál es la diferencia horaria con ese país y así ves a qué hora están abriendo los mercados. Eh, los mercados, o bueno, en Forex lo que hacemos es que tenemos 4 sesiones, ¿sí? Tenemos la sesión de Sydney, Tokio, Londres y Nueva York. ¿Qué quiere decir esto? Es a la hora que abren las bolsas de esos países, ¿sí? Y son los 4 mercados que más dinero mueven alrededor del mundo. Entonces, por eso, lo ideal va a ser que nosotros podamos operar cuando esos mercados estén abiertos. Y los mejores horarios son cuando 2 mercados están abiertos al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a haber mucha más liquidez. Recuerden que en la primera clase dijimos que esto era como ir a una plaza de mercado y tratar de vender o comprar algo. Va a ser mucho más fácil tratar de comprar o vender algo cuando hay mucha más gente, ¿sí? Entonces, si cada uno de estos mercados, como Sydney, Tokio, Londres o Nueva York, tiene X cantidad de participantes, obviamente se va a duplicar cuando se cruzan, digamos, esos horarios y están abiertos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces vas a tener mucho más volumen y va a fluir mucho mejor el mercado, ¿ok? Entonces, aquí vemos que el mercado, o la sesión, mejor dicho, que primero abre es la de Sydney, que abre a las 17 horas, hora Colombia, es decir, a las 5 p.m., ¿sí? 5 de la tarde abre la sesión de Sydney. Luego, la siguiente abre Tokio, eso aquí se lo voy a marcar. Esto es lo que da el inicio, ¿sí? Luego abre Tokio a las 18, es decir, a las 6 de la tarde, abre Tokio. Y luego fíjense que en todo este lapsus están abiertos los 2 mercados, tanto Tokio como Sydney. Es decir, a partir de las 7 de la noche, hora Colombia, hasta la 1 de la mañana aproximadamente, es un buen horario para operar, sobre todo divisas que tengan que ver con esas zonas, ¿sí? Todo lo que va a ser dólar australiano, el yen japonés, etcétera, ¿sí? Y los cruces que tengan esas divisas. Porque obviamente va a haber mucha más gente comprando y vendiendo esas divisas. Luego, el siguiente mercado que apertura es el de Londres, que abre a las 2 de la mañana, 2 de la mañana, hora Colombia. Y tiene, digamos, una horita en la que se cruza con el de Tokio, ¿sí? Es decir, aquí en esta zona horaria hay bastante movimiento. Luego, digamos que hay bastante movimiento, luego empieza a bajar un poco, porque está abierto Londres solamente. Sin embargo, el mercado de Londres es uno de los que tiene muchísimo volumen, así que durante esta sesión a veces no es necesario que esté abierto otro mercado. Solo con esta sesión hay muchísimos traders que solamente operan en ese horario y les va muy bien porque es un mercado muy líquido. Hay demasiadas personas tanto vendiendo como comprando en ese mercado. Y luego abre el mercado de Nueva York a las 7 de la mañana, hora Colombia. Y a partir de ahí empieza lo que sería el mejor horario para operar. ¿Por qué? Porque son los 2 mercados más líquidos, son los 2 mercados más grandes, tanto el de Nueva York como el de Londres. Entonces, entre las 7 de la mañana y hasta aquí, en realidad a veces va hasta las 11 de la mañana. ¿Sí? Entonces, entre las 7 y las 10 u 11 de la mañana hay demasiado
movimiento en el mercado y eso es lo que a nosotros como traders, como especuladores, es lo que nos hace ganar dinero. Obviamente también te hace perder dinero si no tienes las precauciones necesarias, pero nosotros ganamos dinero es cuando el precio se mueve y esas son las mejores horas cuando el precio se está moviendo, ¿sí? Hay ciertos horarios en los que no recomiendo operar. Por ejemplo, esta hora es mortal para operar a las 4 de la tarde, hora Colombia. O sea, tienes que estar alejado de las pantallas. Ni siquiera mires el mercado en ese momento. ¿Por qué? Porque es un tiempo, perdón, donde no hay volumen, ¿sí? No hay tanta gente intercambiando divisas. No hay gente comprando, no hay tanta gente vendiendo. Entonces son horarios que se prestan para manipulaciones, ¿sí? Son horarios en el cual si tú tienes ya alguna cuenta, puedes hacer el ejercicio el día de mañana y ver a esa hora cómo es el movimiento del mercado. El movimiento en ese momento es muy pequeño, ¿sí? Es de mucha consolidación, son muy pocos los movimientos y también en ese horario se generan muchas mechas, ¿sí? Recuerden las velitas, entonces puede que todas las velitas sean así y esto es una consolidación, ahorita vamos a ver qué es eso, pero con esta mecha ya él te puede hacer perder dinero, ¿sí? Y sin embargo siguió consolidando. Entonces ahí, esto no es una buena hora para operar, ¿ok? Entonces teniendo en cuenta todo eso, ya sabemos cómo acomodar nuestro horario, porque sé que muchas personas trabajan, sobre todo en ese horario, y no podrían dedicarse a operar en ese horario, pero ustedes pueden acomodarse de pronto para la noche o para los que les gusta madrugar, se levantan un poco antes de ir a su trabajo y pueden también operar, aprovechando que está abierto el mercado de Londres. En fin, conocer los horarios te permite conocer el mejor horario para ti, para operar dependiendo de tus actividades. ¿Ok? Vamos a continuar entonces. Y ahora vamos a ver lo que es la tendencia, ¿sí? Los mercados, las gráficas, siempre están generando tendencias y tenemos distintos tipos de tendencias. Tenemos la tendencia alcista, que se considera cuando el precio ha empezado a realizar máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos. Es decir, el precio ha empezado a hacer algo como esto, ¿sí? Máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos también. Es decir, el precio está subiendo y esto es conocido como una tendencia alcista. Ahora, una vez que nosotros identifiquemos esta tendencia, solo deberíamos tomar posiciones en compra, ¿sí? Solamente deberíamos buscar comprar porque el mercado está al alza, la tendencia es alcista. Y una de las premisas del análisis técnico es la tendencia es tu amiga. Entonces, ve a favor de la tendencia, ¿sí? No trates de pelear contra la tendencia porque recuerden, cuando vimos los participantes de este mercado, vimos que nosotros como traders independientes somos la minoría en este mercado. Somos muy pequeños. El volumen que nosotros podríamos manejar de cantidad de divisas es muy pequeño en comparación con los bancos centrales, los fondos de inversión y todas estas empresas financieras grandes que ellos mueven millones y billones de dólares en el mercado, frente a lo que nosotros podemos manejar, que, o sea, si tienes una cuenta muy grande, vas a tener una cuenta de $100,000 y es algo muy mínimo frente a ese tipo de cuentas de ellos. Entonces, no quieres enfrentarte contra esos tiburones, más bien quieres ir a favor de lo que ellos están haciendo. Entonces, si todos ellos están comprando, yo también quiero comprar.
¿sí? Y la tendencia bajista se considera una tendencia bajista cuando el precio está realizando máximos y mínimos cada vez más bajos. Es decir, algo como esto, ¿sí? Donde el precio empieza a hacer estos máximos cada vez más abajo y estos mínimos cada vez más abajo también, ¿sí? Una vez que se establece o que identifiquemos que estamos en una tendencia bajista, solo deberíamos buscar ventas, ¿sí? Posiciones en venta. Andrés me pregunta, disculpa, ayer nos comentaste que las velas nos dan esta información de dirección de tendencia. ¿Qué libros nos recomiendas para poder conocer esta lectura de velas? Tengo un par de libros que les voy a obsequiar y se los voy a enviar por el grupo de Telegram. Así que gracias por recordarme, Andrés. Aquí tenemos un gráfico identificando más o menos lo que les había comentado, lo que les había graficado en la lámina anterior. ¿Sí? Una tendencia alcista está haciendo máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos, mientras que una bajista está haciendo máximos y mínimos cada vez más bajos. Ok. Hay una tercera tendencia o un tercer movimiento que es la tendencia lateral. Un mercado lateral se conoce como un rango o canal. También se le conoce como consolidación o acumulación, que fue de lo que les hablé hace un rato cuando vimos lo de las zonas horarias. En cuanto un mercado está consolidando entre un soporte y una resistencia, ahora vamos a ver qué es eso también, se conoce como rango o tendencia lateral. La mayoría de las veces el mercado se va a encontrar en este movimiento. Y lo que nosotros queremos es identificar la dirección en la cual va a quebrar este canal para tomar una tendencia, ya sea alcista o bajista. Y nosotros podamos aprovechar estos movimientos, ¿ok? Aquí tienen una gráfica de lo que sería un rango, ¿sí? O un canal. Es en la gráfica de esta de acá arriba, esta línea negra representa el precio y lo que dice máximos y mínimos sería el soporte y la resistencia, entre el cual el precio se encuentra atrapado. Y acá en la parte inferior podemos ver las velas, ¿sí? Que nos muestran cómo está acumulando, ¿sí? Cómo se encuentra atrapada entre un precio de 26.791 y 24.956. Entonces vemos que el precio empieza a jugar entre la resistencia y entre el soporte. ¿Okay? Eso es lo que se conoce como un canal o una tendencia lateral. Ahora mencionamos dos términos que fueron soporte y resistencia. Son de los términos más importantes en el análisis técnico. ¿Sí? Ahora vamos a explicar qué es. Cuando un mercado está subiendo y luego retrocede, el punto más alto alcanzado antes de retroceder se llama resistencia, ¿sí? Y a medida que el mercado continúa hacia el alza, nuevamente, el punto más bajo alcanzado antes de comenzar de nuevo, ahora se llama soporte, ¿ok? Ahí en la gráfica lo pueden ver claramente, que la resistencia son esos puntos altos donde el precio, digamos, chocó con un área allí, con una zona, y empezó a devolverse a la baja. Luego encuentra una zona también que no le permite seguir bajando y rebota otra vez al alza, dejando allí creado un soporte, ¿sí? Audrey pregunta, ¿qué intervalo de tiempo se puede tomar para considerar una tendencia de las que hablas? Bueno, eso es algo que, digamos, a fondo se llama correlación de timeframes, ¿sí? Correlación de marcos de tiempo.
y es algo que enseñamos en el curso avanzado como para identificar mucho más. Pero a manera general te explico, en cada time frame o en cada marco de tiempo o intervalo de tiempo, como tú dices allí, puede haber una tendencia diferente, ¿sí? ¿Dónde está la clave? La clave está en saber correlacionar esa tendencia que estás viendo, digamos, en un time frame de 5 minutos, cómo la correlaciono, cómo la entiendo con un time frame de 30 minutos o con una tendencia que yo haya visto en un time frame de 4 horas o de un time frame diario, ¿sí? Es aprender a correlacionar todos esos time frames, porque a la larga todo está correlacionado. Todos esos time frames están correlacionados. ¿Por qué? Porque para que se pueda generar una vela de 5 minutos, se tuvieron que crear primero 5 de 1 minuto. Y el conjunto de esas 5 formaron la vela de 5 minutos. Luego se tienen que formar 3 de 5 minutos para que se pueda generar una de 15. Luego 2 de 15 para una de 30, 2 de 30 para 1 hora, 4 de 1 hora para la de 4 horas, y así hasta que lleguemos a las velas del mes, ¿sí? Entonces es aprender a correlacionar todo eso. Ahora, ¿cómo vamos a trazar nosotros o cómo vamos a poder identificar las resistencias y los soportes? ¿Cómo saber cuándo hay un soporte y cuándo hay una resistencia? Lo primero que yo digo es que no son números exactos, ¿sí? O sea, no podríamos como que decir, cada vez que el precio llegue, vamos a poner un ejemplo con esta gráfica, cada vez que el precio llegue a 1.500, el precio va a rechazarlo porque es una resistencia. Por ejemplo, yo no podría decir eso, que cada vez que el precio llegue a este punto exacto, lo va a rechazar, ¿sí? Porque las resistencias y los soportes no están ubicados en un número exacto, sino que más bien están ubicados en zonas, ¿sí? En áreas que incluyen pues varios precios y están cercanos. Pero ¿cómo identificamos nosotros esto? No, en los gráficos de vela, por eso la mayoría trabajamos en gráficos de velas, es porque nos permite identificar dónde el precio está rechazando esa área y lo hace con las mechas, ¿sí? Las mechas de las velas. Entonces, por ejemplo, aquí en el ejemplo tenemos un soporte identificado y lo que hacemos es que marcamos con esta área, ¿sí? Todo esto sería el soporte, no esta línea, sino todo el área, porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, esta vela tuvo un mínimo aquí, esta más abajo y esta más abajo. Esta tuvo un mínimo un poco antes, esta un poco antes, esta mucho más abajo y esta un poco más arriba. Entonces, realmente lo que haces es que marcas toda la zona y la identificas como una zona de soporte, ¿sí? Ahorita vamos a entender para qué nos sirve todo eso. Tips sobre los soportes y la resistencia. Tip número 1. Cuando el precio pasa por la resistencia, esa resistencia podría convertirse ahora en un soporte. Voy a explicar. Vimos que estamos en una tendencia alcista, por ejemplo, y estos puntos son resistencias, ¿sí? Y los puntos bajos son soportes. Entonces, lo que te dice la teoría es que cuando el precio pasa la resistencia, es decir, por ejemplo, el precio aquí pasó este nivel de resistencia, ¿sí? Este que estaba aquí. El precio lo acaba de pasar con esa línea roja que ustedes ven ahí. Lo que te dice la teoría es que esa resistencia ahora puede convertirse en un soporte. ¿Por qué? Porque casi siempre lo que sucede es que cuando el precio la quiebra, esta línea o zona de soporte, la viene ahora a probar
pero esta vez, perdón, la quiebra como resistencia la viene ahora a probar como soporte, ¿sí? Y vuelve a impulsarse al alza. Entonces, ese es el primer tip a tener en cuenta. Es un tip bastante importante. Otro tip, cuanto más a menudo el precio prueba un nivel de soporte o resistencia sin romperlo, es decir, respeta, vamos a poner que esto es una zona de soporte y que el precio ya ha intentado sobrepasarlo, no puede, vuelve a caer, intenta nuevamente a sobrepasarlo, no puede, vuelve a caer, intenta nuevamente y no puede sobrepasarlo, sino que empieza a caer otra vez. Lo que te dice la teoría es que entre más intente romperlo y no pueda, más fuerte se vuelve esa área de resistencia o soporte, ¿sí? Es decir, esta sería una zona de resistencia mayor. Mientras que si tenemos, por ejemplo, esto que era el área de resistencia y simplemente la rechazó una vez, que fue esta, porque cayó aquí, luego la superó, entonces esto sería una resistencia, pero sería una resistencia menor. ¿Sí? Entre más intente sobrepasarla y no pueda, más fuerte es. Y un tercer tip, cuando se rompe un nivel de soporte o resistencia, la fuerza del movimiento, o sea, lo que va a continuar después de que se rompa, depende de cuán fuerte se haya mantenido ese soporte o resistencia. Es decir, este tercer tip viene después del segundo, ¿sí? O sea, tiene que ver mucho con el segundo. Cuando el precio logre quebrar este nivel, que ya dijimos que es una resistencia fuerte, es decir, que el precio, digamos, viene otra vez así y logra romperlo, lo que viene a continuación, es decir, la subida va a ser muy fuerte porque la zona de resistencia, acabamos de decir, ya era fuerte. Mientras que en este, que era una zona de resistencia menor, el impulso que va a tener, pues va a ser un poco más débil o menos largo que lo que sería de una resistencia mayor o de un soporte mayor. También sería lo mismo, pero a la baja, ¿sí? Sería lo mismo. ¿Ok? Esos son algunos tips sobre soportes y resistencia. Aquí tenemos un ejemplo con las velas. Fíjense cómo aquí tenemos una sola vez que el precio la rechaza, no puede superarlo, entonces es una resistencia menor porque en el segundo intento ya lo superó. ¿Sí? Pero también aquí hay un detalle importante. Miren el tip número 1. Esto que era el área de la resistencia, ahora se convirtió en un área de soporte. Si ven que el precio lo quebró, vino y se apoyó aquí y volvió al alza. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el tip número 1 también. Luego, vean cómo aquí hay una resistencia menor. ¿Por qué? Porque el precio luego la quiebra inmediatamente. La utiliza aquí como soporte, si la ven. Quiebra, la utiliza como soporte y vuelve otra vez al alza. Entonces, estos son resistencias menores, mientras que, por ejemplo, acá en este tenemos una resistencia mayor. ¿Por qué? Porque intentó 1, 2, 3, 4 veces y no pudo superarla, sino que el precio siempre cayó, siempre la rechazó. Entonces, eso es una resistencia mayor, mientras que estos son resistencias menores. Lo mismo acá. Este es un soporte porque lo ha intentado una sola vez, un soporte menor. Este sería un soporte menor, porque aquí lo quebró inmediatamente. Fíjense cómo acá lo utilizó primero como soporte y ahora lo está usando como resistencia. Aquí se cumple el tip número 1 también.
¿Ok? Recomendación. Ya ustedes saben o conocen la plataforma TradingView, que les envié unos videos al canal de Telegram para que abrieran su cuenta. No olviden buscar nuestro perfil y seguirnos, TM Club. Y nosotros allí siempre compartimos análisis y todo. Bueno, abren su cuenta, buscan un gráfico y empiecen a estudiar estos conceptos. Agarren un gráfico y empiecen a rayarlo y ubiquen soportes, resistencias, resistencias menores, mayores, soportes mayores, menores. Empiecen a revisar todo esto para que lo pongan en práctica. Vamos ahora con líneas de tendencia. Pero va a pasar lo mismo. Aquí me dice que en un minuto se va a cortar. Voy a cancelar y les envío el link inmediatamente por el grupo de Telegram. Les decía, ahora vamos a ver lo que son las líneas de tendencia. ¿Sí? Esto es una herramienta más del análisis técnico y probablemente es la forma más común de análisis técnico. ¿Sí? Es digamos, lo que es más obvio, pero a la vez es una de las cosas que más está subvalorada, ¿sí? Subutilizada por los traders. ¿Por qué? Porque dudan mucho de la efectividad que tienen las líneas de tendencia, pero si se dibujan correctamente, pueden ser tan precisos como cualquier otro método. Desafortunadamente, la mayoría de los operadores de Forex no lo dibujan correctamente o intentan que la línea se ajuste al mercado en vez de que sea al revés. Sí, entonces, al no saber trazar las líneas de tendencia, obviamente va a perder mucho su efectividad. Entonces, por eso es una de las herramientas que más fuerte es, pero que menos se sabe utilizar. Aquí podemos ver dos ejemplos de cómo serían las líneas de tendencia alcista y bajistas. Las líneas de tendencia alcistas se marcan por debajo del precio, es decir, unen los puntos mínimos, mientras que las líneas de tendencia bajista unen los puntos altos, ¿sí? ¿Cómo dibujarlas? Para dibujar las líneas de tendencia correctamente, todo lo que tienes que hacer es localizar dos puntos superiores o inferiores principales y conectarlos. Y después, nada, solo eso. Vamos a ver un ejemplo. Y ahorita van a ver por qué tantas personas se equivocan al marcarlas. Aquí vemos un gráfico de euro-dólar. Vemos cómo hay una línea de tendencia bajista, ¿sí? Y que la están marcando por encima del precio, ¿ok? Entonces, este va a ser el punto número 1 y este va a ser el punto número 2. Vemos que el tercer punto o toque a la línea de tendencia se da aquí y es prácticamente una oportunidad de venta. ¿Por qué? Porque las líneas de tendencia lo que me están indicando es precisamente lo que dice su nombre, hacia dónde está yendo la tendencia. Esto es una tendencia bajista y en las tendencias bajistas, recuerden lo que vimos ahorita cuando vimos tendencias. Si es una tendencia alcista, yo voy a querer comprar. Si es una tendencia bajista, yo voy a querer vender. Entonces, esto es una tendencia bajista, lo acaba de marcar la línea de tendencia, ¿sí? Porque me está indicando qué es lo que pasa. Las líneas de tendencia funcionan como soportes o como resistencias, pero de una manera dinámica, ¿sí? ¿Por qué? Porque las líneas de tendencia se van a ir actualizando y su ángulo puede ir variando, puede ir cambiando.
pero a la larga son soportes o resistencia. Entonces va a pasar lo mismo que cuando explicamos la resistencia o el soporte, que muchas veces intentaba sobrepasarlo y no podía, sino que se rechazaba el precio. Acá va a pasar lo mismo. Entonces, apréndanse esto. Para dibujar una línea de tendencia se necesitan dos puntos, ¿sí? Punto A, ustedes ven aquí, y punto B. Para dibujarla solo necesitas esos dos puntos, pero para confirmar esa línea de tendencia, ¿sí? Para que esa línea de tendencia sea válida, se necesita un tercer toque que rechace o que respete esa línea de tendencia. Cuando se genera ese tercer toque, está validando esa línea de tendencia, ¿sí? Eso es súper importante a la hora de utilizar este método para operar, para comprar o para vender. Así que la idea es que ahorita voy a abrir un gráfico y les voy a mostrar un par de ejemplos de lo que hemos visto, cómo se ven los soportes, cómo se ven las resistencias, cuándo es mayor, cuándo es menor, y un par de ejemplos de líneas de tendencia. Pero vamos ahora a la parte del quiz, ¿sí? Así que vamos a iniciar. Aquí voy a tener el chat. Y vamos con la primera pregunta. En un mercado alcista, un área en la que el precio no puede superar para seguir al alza se conoce como soporte, resistencia o retroceso. Muy bien todos, muy bien. Willy, Álvaro, Daniel, Olga, Jesús, Andrés, Nixon, Audrey, Sabri, Edinson, todo bien, muy bien. Resistencia es la respuesta correcta. Número 2. Cuando el precio rompe una resistencia, esta puede convertirse en un nivel de soporte, otra resistencia o la resistencia no se rompe. Muy bien, los veo bastante concentrados hoy, ¿eh? Todos están muy bien. Pregunta número 3. ¿Cuántos puntos se necesitan para dibujar una línea de tendencia? Ok, aquí. Bien, bien. La mayoría, bien. Hay dos por ahí que erraron, pero el resto, la mayoría, muy bien. Siguiente. ¿Cuál es el mejor horario para operar en Forex? Número 1 en las tardes, número 2 cuando dos mercados están abiertos a la vez o en cualquier horario. Muy bien. Bastante bien todos. Siguiente pregunta. Si quiero operar usando soportes y resistencias, debería comprar en A, un nivel de soporte, B, una resistencia o C, no comprar. Les repito la pregunta. Si quiero operar usando soportes y resistencias, debería comprar en ¿qué nivel? ¿Un nivel de soporte, un nivel de resistencia o no debería comprar? Aquí los veo un poco dudosos, ¿eh? Bueno, veo que hay respuestas de todas, así que voy a tomarme un minuto para explicarles nuevamente esto. Edison dice nivel de soporte, que es donde se apoyaría el precio para subir y buscar otras compras. Exactamente.
Exactamente eso, Edison. Es donde el precio se apoyaría para poder seguir al alza. Les explico aquí rápidamente. Si la tendencia es alcista, por poner un ejemplo, vimos que las resistencias van a ser la parte superior, donde el precio es rechazado, y los soportes van a ser la parte inferior, donde el precio se impulsa para seguir subiendo. Entonces, si yo quiero comprar, es mejor comprar en los soportes, ¿sí? Porque si yo compro en una resistencia, mira que el precio va a ir en mi contra, va a ir hacia abajo. Entonces voy a perder. Lo mismo pasa en una tendencia bajista. ¿Dónde es más factible vender en una tendencia bajista? En las resistencias o en los soportes. Obviamente en las resistencias es más factible vender, porque es donde el precio está rechazando y va a caer. Mientras que si yo trato de vender en un soporte, lo más probable es que el precio suba y entonces voy a perder esa operación. ¿Sí? Yo sé que es un concepto, digamos, un poquito enredado la primera vez que lo escuchas, pero con la práctica se te va a hacer mucho más sencillo, porque vi que esta pregunta de pronto no muchos la contestaron, sino que la contestaron algunos que tienen un poquito más de experiencia. Pero bueno, para los demás no se preocupen, que es algo muy sencillo que con la práctica se agiliza. ¿Ok? Siguiente pregunta. ¿Cuántos puntos se necesitan para confirmar una línea de tendencia? Exactamente. La pregunta de la plantilla anterior era cuántos puntos se necesitan para dibujar una línea de tendencia. Eran 2. Y para confirmarla, 3. Así que, muy bien. Muy bien, muy bien. Y bueno, chicos, hemos llegado al final de este curso. La verdad que, pues, lo disfruté bastante. La he pasado muy bien con ustedes. Son un excelente grupo. Participaron muchísimo y eso realmente me gusta porque se ve que, pues, tienen todas las ganas de aprender, están concentrados y eso, pues, es lo más importante. ¿Sí? Entonces, ya para cerrar, voy a abrir. Ok, aquí abrimos TradingView. Y para los que no están familiarizados con la plataforma, recuerden que en el grupo de Telegram les envié una serie de videos donde les explico paso a paso cómo crear la cuenta, cómo abrir, les explico todas las herramientas del TradingView y se les va a hacer mucho más sencillo. Esta es la plataforma que utilizamos, digo, que particularmente yo utilizo para hacer mis análisis en los gráficos, ¿sí? Plantear las proyecciones, etcétera. Y a partir de allí pues tomo las decisiones de compra o de venta en mi MetaTrader. Pero esta es una plataforma, digamos, más amigable para dibujar, para trazar proyecciones, todo eso. Entonces por eso nos gusta utilizar más esto. Entonces vamos a abrir un par acá, por ejemplo. Dólar estadounidense, dólar canadiense. Ok.
Y lo vamos a hacer, por ejemplo, en un marco de tiempo de un día. Es decir, cada una de estas velas equivale a un día. Vamos a hacerlo mejor en una hora, para que sea un poco más información. Entonces, por ejemplo, aquí en esta pantalla que estamos viendo, vamos a ampliar un poco, podemos fácilmente identificar una zona de soporte, de resistencia y una de soporte. La de resistencia, fíjense cómo el precio rechaza aquí, rechaza aquí, rechaza aquí, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, basado en el concepto que les mostré anteriormente, donde hay estas zonas que hay muchas mechas de las velas y rechaza, entonces lo que nosotros hacemos es marcar un recuadro de color donde envuelva todas estas mechas, ¿sí? Y esto me indica la zona de resistencia, ¿ok? Esto me va a indicar la zona de resistencia. ¿Qué me está diciendo o cómo interpretaría yo esta zona de resistencia? Lo que me está diciendo es que el precio ha intentado ya varias veces subir o pasar esa resistencia y no ha podido. ¿Sí? Es lo que me está diciendo el precio con esta resistencia allí. Y por la parte inferior vemos que el precio tuvo un soporte aquí antes de esa subida y tuvo un soporte casi que en la misma zona. Entonces yo lo que hago es recuadro de color y voy a marcar donde están las mechas y coincide. ¿Sí ven? Entonces tenemos un soporte que fue rechazado 2 veces. Un soporte que fue rechazado 2 veces y una resistencia que está siendo rechazada 3 veces. Entonces, la resistencia parece estar un poco más fuerte que el soporte. ¿Y qué tendencia podemos ver aquí? Recuerden los tipos de tendencias que vimos ahorita. ¿Qué tendencia pueden identificar ustedes acá? ¿Quién me dice? Edison dice bajista. Daniel me dice está lateral. Edison me dice en esa zona es un canal. Ok. Es lateral. ¿Quién más? ¿Alguien más? Andrés dice lateral. ¿Quién más? Willy también me dice una tendencia lateral. Ok. Están en lo correcto, sí. Aquí es una tendencia lateral, es decir, hay una consolidación o una acumulación del precio entre la zona de, podríamos decir, 1.40700. Vamos a trazar aquí una línea. 1.40700 aproximadamente. Y lo que sería 1.39500, 1.39400 aproximadamente también. Es decir, el precio se encuentra atrapado entre estas dos barreras, una de soporte y una de resistencia. ¿Sí? Bueno, para poder interpretarlo, entonces, digamos, para hacer una proyección, ya yo tendría que mirar, digamos, más
amplio el gráfico a ver todo lo que me viene mostrando. Fíjense cómo aquí yo no había ampliado, no había visto, pero fíjense cómo esta zona de soporte también fue respetada aquí. ¿Sí? Si se dan cuenta, el precio ya había respetado esa zona de soporte antes. Y también la zona de resistencia la había respetado acá. También la había respetado acá. Entonces vemos que realmente pues son dos zonas muy fuertes en las cuales se encuentra el precio ahora mismo, porque son zonas en las cuales el precio ya había visitado anteriormente y no las había podido superar, ¿sí? Respetó la resistencia, pero también está respetando el soporte. Ahora, ¿qué es lo que podríamos ver? ¿O qué es lo que podríamos nosotros esperar? Ya hablando más de proyección y ver de qué manera nosotros podríamos aprovechar esto. Normalmente, cuando hay una acumulación así, de que el precio pues se encuentra entre un rango bastante fuerte, digamos, donde ya ha sido respetado varias veces, su trayectoria siguiente, es decir, su siguiente impulso, puede que sea bastante largo, bastante fuerte. Entonces nosotros para aprovechar eso, lo que vamos a hacer es, basados en un concepto muy sencillo, pero muy poderoso, que lo vimos ahorita, que decía que cuando un soporte o una resistencia es quebrada, probablemente luego el precio la vuelva a probar, pero esta vez de manera contraria. Es decir, para hacerlo más sencillo, lo que dice ese concepto es, si el precio rompe esta zona de soporte, ¿sí? Que es la zona inferior, algo que se me pasó como para que las personas que ven esto por primera vez se les haga mucho más sencillo y no se enreden de pronto entre cuál es soporte y cuál es resistencia. Soporte, asócienlo con el piso, ¿sí? Un soporte es un piso. Y la resistencia, asócienlo con un techo, ¿sí? Para que se les haga mucho más fácil de entender. Entonces, cuando el precio rompa este piso, es decir, haga esto, el concepto de la teoría me dice que ese piso o ese soporte, ahora el precio lo puede probar de manera contraria, es decir, como resistencia o como techo. Entonces el precio puede romper a la baja e intentar superarlo ahora como resistencia, lo va a respetar y a partir de aquí va a volver a caer. ¿Sí? Eso es lo que me dice la teoría. Entonces, si eso pasa, yo voy a estar pendiente para poder aprovechar esa oportunidad de venta en este caso. Y entraría en una operación corto, entraría en un corto, es decir, en una venta en este punto. Ok, tenía aquí la herramienta de más. Ahí está. Ahora sí. Sería algo así. Donde la zona verde representa la ganancia y la zona roja representa lo que sería la pérdida, ¿sí? Donde voy a establecer mi take profit y mi stop loss, es decir, la parada de pérdida y donde yo voy a tomar las ganancias. Claro, no quiere decir que eso es lo que va a pasar, es simplemente una probabilidad. Recuerden cuando les hablé del análisis técnico, les dije que todo esto está basado en patrones probabilísticos que los grandes inversores han estudiado a lo largo
de tiempo han visto que esos patrones, en la mayoría de veces que se presentan, digamos, se cumplen. Entonces, no quiere decir que siempre se cumplen, pero hay una alta probabilidad de que se cumplan. ¿Sí? Una pregunta, ¿cómo determinas el largo del take profit? Hay varias formas de determinarlo. Lo puedes determinar con zonas, con la siguiente zona de soporte o resistencia, lo puedes determinar con la extensión de Fibonacci, que es una herramienta que usamos. Realmente pues hay varias maneras de establecer ese take profit. Y el TP se determina de acuerdo a tu plan de trading y la gestión de riesgo. Sí, más a la gestión de riesgo, pero debe estar escrito en tu plan de trading. Pero en realidad se determina basado en la gestión. ¿Sí? Perdón, se determina basado en la estrategia, se controla con la gestión y debe estar anotado en el plan de trading. Por ejemplo, aquí hay una siguiente zona de soporte fuerte. Si ustedes se dan cuenta, el precio rechazó este punto y su rechazo fue bastante fuerte. Entonces yo podría establecer esta zona aquí como mi siguiente punto de soporte. ¿Sí? Por ejemplo aquí. Es más, desde aquí. Fíjense cómo el precio aquí lo respetó como soporte, soporte y soporte. Entonces vamos a la actualidad y esta sería una probable zona de take profit. ¿Sí? Estamos hablando de casi 200 pips. ¿Sí? Casi 200 pips. Que si se trabaja a un lote estándar, estaríamos hablando de $10 por pips. Por 200 pips, estamos hablando de $2.000. Si se trabaja con un mini lote, estamos hablando de $1 por pip, son $200. Y si trabajamos con un micro lote, estamos hablando de 0.1 y serían $20. ¿Ok? Y de riesgo, colocando un stop aproximadamente por encima de la zona, serían unos 30-35 pips. Si trabajamos con un lote estándar, estamos hablando de $340 para ganar 2.000. Entonces, eso es una buena relación riesgo-beneficio, que es uno de los puntos más importantes en la gestión de riesgo. ¿Ok? No, Edison, no podría explicar Fibonacci ahora porque realmente no hay una manera rápida de que explique y entiendas de la manera que nosotros queremos que se entienda el Fibonacci. No hay una forma rápida de explicarlo. Y es un tema que explicamos a detalle y con todo el tiempo del mundo en la academia. Así que, bueno. Y por último, bueno, ya vieron aquí, bueno, antes de eso, ¿cómo sería si no quiebra el soporte, sino que la resistencia? Entonces, sería el precio rompe ahora el techo, la resistencia. Lo ideal sería entonces que, o sería algo muy probable, que el precio venga y respete ahora esto como un piso, como un soporte. ¿Sí? Y entonces aquí nosotros entraríamos en una posición larga, ¿sí? En una compra. Es las dos probabilidades que tenemos. Ok. ¿Cómo estableceríamos acá una zona para el take profit? Yo creo que más o menos aquí sería una buena zona. ¿Sí?
Porque si se dan cuenta es una zona en la cual el precio ya ha respetado bastante veces como resistencia. 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces aquí sería una buena zona para la compra. Estamos hablando ahora de 177 pips si se da esa operación en compra, con un stop de aproximadamente lo mismo, unos 35 pips de stop. Una relación riesgo-beneficio 1.5, es decir, arriesgo 1 para ganar 5, en este caso arriesgo 35 para ganar 177. Es una buena relación riesgo-beneficio. ¿Sí? Estos serían, digamos, los dos panoramas basados en lo que analizamos al principio, dónde estaba el precio y qué se encontraba haciendo. ¿Sí? De esta manera se hacen las proyecciones. Ahora, por ejemplo, vamos a borrar todo acá. Por ejemplo, para trabajar las líneas de tendencia, lo que haríamos sería esto. Ubico el punto A, que sería, siempre se trazan de las mechas, del punto más alto de la mecha. Entonces, punto A, y este sería mi punto B. ¿Ok? Este sería punto A, punto B. Y lo que hago es darle doble clic, le doy aquí en estilo, y le digo extender hacia la derecha. Y ahí se fue. Vamos a ver. Entonces vemos cómo el precio en algún punto dado, fíjense cómo la respetó aquí. ¿Sí? Luego la respetó aquí, luego aquí, luego aquí, hasta que, bueno, aquí hubo un falso quiebre y ya ahí, digamos, se invalidó un poco esa línea de tendencia. Pero mientras tanto, funcionó muy bien para poder nosotros, digamos, operar órdenes de venta, ¿sí? En todas estas sesiones, todas estas zonas. ¿Sí? Y así funcionaría las líneas de tendencia. ¿Qué se debe hacer en falsos quiebres? Bueno, si los logras identificar antes, pues no operarlos, ¿sí? Porque obviamente son falsos. Entonces lo que esperaría es que el precio haga un revés. Si es un falso quiebre, entonces va a ser un revés. Y obviamente pues entraría ya a favor. En este caso hizo un falso quiebre al alza y se iba a ir a la baja. Entonces ubicar acá algún patrón de venta en un time frame menor y aprovecharlo con una venta. Sí, lectura de velas y obviamente hay algunas otras herramientas que también enseñamos en la academia. Bueno chicos, esto ha sido todo por ahora, por el curso. Nada, darles las gracias por haberse conectado. Lo que les dije, había más de 100 inscritos y fíjense que hoy terminamos siendo no más de 16 conectados. Y nada, quiero felicitarlos porque eso demuestra su compromiso y nada, la disciplina que le están poniendo. Así que sé que ya sea que continúen con nosotros o no continúen, o continúen por su parte, nada, desearles éxito, desearles que les vaya bien en lo que sea que se vayan a proponer, si van a continuar estudiando trading o no, pues nada, bienvenidos a este maravilloso mundo, como se los dije el primer día, al maravilloso mundo de las inversiones, que no es fácil, pero es bastante productivo. Nada, pues desearles lo mejor y de mi parte, lo que necesiten, ya saben, síganos en nuestras redes, vamos a estar siempre ahí pendientes. Quédense en el grupo de Telegram porque lo voy a utilizar para enviarles mucha información gratuita, de vez en cuando videos, análisis, todo, así que eso les va a ayudar. Gracias, de verdad que bueno, estoy leyendo aquí sus mensajes.
Muchísimas gracias por todos esos mensajes.